¿Qué tal? Buenas noches. Las medidas extraordinarias aún no se han extendido. De eso y más hablamos hoy a las 8 en punto. Bueno, el primer segmento es gracias a Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña Sofía Martínez Fernández. Ella es analista para el Triángulo Norte del Crisis Group International. También nos acompaña el coronel Antonio Armendáriz, él es diputado del PCN, es el presidente de la Comisión de Seguridad. Y también nos acompaña Luis Contreras, él es consultor de seguridad y también experto en temas de seguridad. Bienvenidos a 8 en punto. Bueno, quisiera comenzar hablando acerca de las medidas extraordinarias, coronel. Tengo entendido que por el momento no se han aprobado, hubo una intención de hacerlo, pero no se hizo. El viernes, en sesión plenaria, se ha dicho que buena parte de los diputados ya están dispuestos a dar su voto. Vamos a ver si eso pasa o no. Sin embargo, quiero que escuchemos antes lo que nos dijo el ministro Ramírez Landaverde cuando hablaba acerca de este tema. Escuchemos. Hay algunas medidas que actualmente están vigentes, que no es nuestra intención, como dijimos, ni tampoco es viable que se mantengan de forma permanente. Las visitas familiares deberán restablecerse. El contacto con la familia es fundamental en los procesos de tratamiento de la población privada de libertad. Por el momento, en 6 centros están prohibidas. Ok. Ahí lo tenemos. Entonces, coronel, él hablaba básicamente de la parte de las medidas extraordinarias que tienen que ver con los centros penales. Quisiera que abundáramos un poco en eso y luego que habláramos de lo que se está haciendo en la calle. Mira, la realidad es esta. Primero hay que hacer la diferencia en lo que son el decreto 321 acerca de las medidas extraordinarias, que eso es solo para los centros penales. La consecuencia era que de ahí salían las órdenes para extorsiones, para asesinatos hacia afuera. Pero tenía que preverse por parte de la policía que al suspender ese contacto entre los jefes de las pandillas, o sea, las cabecillas de banda y sus subordinados afuera, lógicamente tenían que haber salido otros mandos supliendo a los que estaban dentro de los penales, y eso fue lo que sucedió. Bien, aclarado que lo que son las medidas extraordinarias solo es para centros penales, y también que no tiene que ver las medidas extraordinarias con el hacinamiento. El hacinamiento es porque no tenemos los recursos suficientes como para construir centros penales. Tanto así de que yo estoy proponiendo, por una visita que hicimos a un penal en México, de que aquí funcione el asocio público-privado. ¿Qué significa? En México, la empresa privada construyó o están construyendo centros penales, los equipan con la tecnología de punta, pero es el Estado que los controla mediante un alquiler, y a los 20 años ese penal pasa digamos, al Estado. No hay otra forma, con los recursos que tenemos en el país, que podamos nosotros quitar el hacinamiento sino con esa situación. Ahora, con este modelo de asocio público-privado, ¿cuántos centros penales cree usted que deberíamos construir idealmente para que ya no estén hacinados los presos? Bueno, tenemos el 300% de hacinamiento todavía, que por cierto, cuando vino la señora relatora y escuchamos del hacinamiento, yo repito lo que dije: si hace 3 años hubiera venido antes de las medidas extraordinarias, que dimos recursos y todo y se han construido, se han equipado centros penales, yo creo que se hubiera desmayado de ver cómo estaban las personas. Hay algunos que dicen de que como son animales, que lo que han hecho tienen razón de que los traten como está pasando ahorita con el hacinamiento y todas esas condiciones infrahumanas como están. Yo no estoy de acuerdo. Primero, para que la población sepa, aquí no existe la cadena perpetua y algún día van a salir. La Biblia dice, una enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esas personas, en las condiciones que están, pierden a su amor propio, ¿no? Y si no se quieren ellos, ¿cómo van a querer a otras personas?
Y cuando salen, van a salir peor que como entraron. Entonces, por lo tanto, sí hay que combatir el hacinamiento. Lo que decía el señor ministro es que las medidas extraordinarias no ordenan de que no tiene que haber visitas, que completamente eso cerrado. Dice que ante disturbios, ante problemas que puedan haber, ante amenazas que pueden haber, pueden tomar medidas como suspender las visitas, etc. Se hablaba también de las horas luz que están provocando enfermedades. Pues también eso no lo ordenan las medidas extraordinarias, eso ya es el accionar de los directores, del ministro con directores de centros penales. Nos ha alegrado, por ejemplo, y por eso es que estamos revisando las medidas, de que ahora con los enfermos de tuberculosis ya se creó un espacio en Izalco para que ellos puedan tener las condiciones para curarse. Y con otros enfermos que no son enfermedades contagiosas, pero sí terminales, las que son permanentes. Esa se creó también en Santana, en un penal solamente para ellos. Bien, pero para que se sepa también, las medidas extraordinarias no fueron tomadas solo por decisión de la Asamblea Legislativa. En mi comisión tratamos de que todo sea colegiado, tomando en cuenta no solamente a quien se les va a aplicar la ley, sino que también a los aplicadores. Estas medidas extraordinarias surgieron y se van a prorrogar ciertas, que posiblemente vamos a conversar sobre eso, porque hemos reunido nuevamente en lo que llamamos la Comisión de Estado. Le solicitamos al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se hizo acompañar de los miembros de la Sala de lo Penal, el señor Fiscal General de la República, la señora Procuradora de Derechos Humanos y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República con los diputados. De ahí ha salido una decisión colegiada de qué hacer con las medidas extraordinarias, por qué mantenerlas y por qué, seguirlas utilizando. Okay. Solo una cosa quiero agregar. Lo extraordinario de estas medidas extraordinarias no es que no existieran esas normas ya en el Código Procesal Penal y la ley penitenciaria y en la ley contra antiextorsiones. Lo extraordinario es que se están cumpliendo por primera vez. El 138 del Código Procesal Penal habla de las audiencias virtuales, pero desde que se hizo la reforma al Código Procesal Penal hace más de 10 años, nunca ni la Corte Suprema ni los centros penales habían adecuado, no tenían la capacidad instalada para llevarlas a cabo. Fue con esto que se pudieron hacer. Quiero ir ahora con usted, Sofía, pero antes de eso quiero que escuchemos algo de lo que nos dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Él es una persona que suele ser sumamente dura y de choque cuando se trata de el combate que de acuerdo a él se debe seguir a los grupos de pandilleros, ¿no? Quiero que escuchemos lo que nos dijo ayer aquí en 8 en Punto. Aquí lo que se está viviendo es una guerra frontal contra los pandilleros. Cualquiera me puede señalar a mí, miren, la violencia no se combate con violencia. No, el Estado, a través de la legítima defensa que le concede la Constitución para defensa de sus ciudadanos, ejerce represión, ejerce contundencia. Si los mareros están aventando balas, nosotros no les vamos a aventar canciones o les vamos a aventar almohadas. Les vamos a regresar también contundencia y represión. Entonces yo creo que deben de continuar y nosotros estamos listos en ese sentido. Ok, aquí entonces tenemos dos aspectos, Sofía. El primero, en el que hablamos de las medidas extraordinarias que se dan en los centros penales que iban orientados a tratar de incomunicar a los reos de tal manera de que no pudiesen dar órdenes ni con aparatos electrónicos ni a través de personas que los llegan a visitar. Y por el otro lado tenemos en la calle que la policía, de hecho hay reportes periodísticos que es una de las más, no sé si decirlo así, pero una de las más efectivas a la hora de la eliminación del problema. Nosotros vemos con muy buenos ojos que esté habiendo esta apertura para reformar las medidas extraordinarias. Son importantes, es cierto. El problema de las pandillas está muy enquistado en los centros penitenciarios y hay que hacer algo. El Estado tiene que responder al respecto. Pero creemos que tiene que haber dos medidas principales, dos reformas que tienen que verse, y qué bueno que ahora mismo estemos platicando al respecto. La primera es el tema de derechos humanos. Acá han venido relatores internacionales y son muchas las ONGs que han manifestado que hay ciertas condiciones básicas de muchos reos, sean pandilleros o no, que no se están respetando. En ese sentido es importante, queremos nosotros, equilibrar los derechos
fundamentales que tiene el encarcelado, junto con esa necesidad tan importante de frenar esa comunicación entre los líderes de las pandillas y pues las clicas que hay en las calles. Por otro lado, como bien decía el señor Almendariz, hay que potenciar el sistema penitenciario, y una de las cosas que nosotros mencionamos en un reporte reciente que sacamos hace poco es la necesidad de que haya más funcionarios en prisiones, y no solamente más funcionarios, sino más funcionarios que tengan entrenamiento en temas de derechos humanos, que sean capaces de lidiar con este hacinamiento tremendo. Creo que es el país con más hacinamiento, desde luego, del hemisferio, El Salvador, de 300%. Pero creemos que quizá lo más importante que deberían incluir estas medidas extraordinarias es la rehabilitación, un aspecto importantísimo y que es clave dentro del plan que tiene el gobierno de prevención de violencia, que se llama El Salvador Seguro, y que creemos que no se está haciendo. Si hay estas medidas extraordinarias que son finalmente de persecución del delito, pero no se llevan de forma paralela con un modelo de rehabilitación para pandilleros, para los que quieran salirse de la mara, hay investigaciones que apuntan a un 70% de pandilleros que están en las cárceles que les gustaría salirse. El Estado debería aprovechar esa oportunidad para dar una segunda oportunidad y tratar de cortar este flagelo desde arriba. Ahora, ¿cree que ese proceso de reinserción, digamos, especialmente con los que ya están dentro de las prisiones, se puede dar con el actual sistema carcelario que tenemos? Bueno, el Estado ha manifestado dentro de los bloques del Plan El Salvador Seguro que la rehabilitación es algo esencial para acabar con el problema de la criminalidad en este país. En ese sentido, pues lo que hay que hacer es invertir, y lo que hay que hacer es trabajar con las iglesias, que son las que principalmente llevan a cabo esos esfuerzos de rehabilitación, para que se lleven a cabo y dar una segunda oportunidad que todo el mundo la merece, sean, como digo, pandilleros o no. Pero es una oportunidad que está allí, que el Estado asume que debe ser una prioridad, pero que desgraciadamente no lo vemos. Para la reinserción, a su juicio, ¿debe haber, digamos, requisitos mínimos de infraestructura en las cárceles? Sí, por ejemplo, debería haber un espacio para que los pandilleros puedan, pues, formarse y adquirir ciertas... Hay un modelo muy interesante, seguramente he oído hablar de él, el League Outfitters, que está aquí en las afueras de San Salvador, que es un empresario que ha empleado a pandilleros que voluntariamente han querido salirse del grupo y que les ha dado un trabajo para trabajar en la maquila. Esto ha supuesto un cambio de ciclo total en esas familias, porque ha generado un ingreso, ese padre no quiere que su hijo entre a formar parte de ese grupo criminal, y ha cambiado totalmente la dinámica de las familias, que es absolutamente esencial en este problema tan complejo como son las pandillas en El Salvador. Ok, antes de ir contigo, Luis, quiero que escuchemos algo de lo que nos dijo también el presidente Gallegos cuando hablaba de las medidas extraordinarias, pero habló de algo que a mí me pareció, bueno, que no debería ser un juego, pero dejemos que lo diga. Yo no estoy de acuerdo en que las medidas extraordinarias puedan cambiarse o transformarse. Yo creo que deben devolverse permanentes. Y por un juego político electoral, las medidas no fueron apoyadas antes de la elección, porque había una presión por grupos que apoyan a los mareros, por gente internacional, por familiares de los mareros, por los mismos mareros, y están haciendo una exigencia para que esto no se apruebe. Luis. Bueno, las medidas extraordinarias deberían de ser temporales. No estoy muy de acuerdo con que sean perdurables en el tiempo de lleno. ¿Por qué mi opinión en ese sentido? Porque la prevención y la reinserción, como lo hablabas con Sofía, es determinante también en la parte de una política criminal. No podemos pasar todo el tiempo reprimiendo a los delincuentes. Y eso se habla con datos, pues la represión que ha tenido el Triángulo Norte no es nada nueva. Lo tuvo Honduras, que fue el que lo inició a inicios del 2002-2003. Posteriormente El Salvador le siguió al vecino país, y de último fue Guatemala. En los tres países se obtuvieron resultados negativos totalmente. Y Sofía, tal vez, no sé si en ese momento estaba en Guatemala, pero al igual que El Salvador, básicamente el 2% de las personas detenidas, de los delincuentes, eran apenas condenados. Cuando estaba Francisco Flores, que se implementó la mano dura, se tuvo alrededor en un año casi 20.000 capturas. De 20.000 capturas, 17.000 salieron libres. ¿Por qué? Porque era falta de prueba, no había una sostenibilidad jurídica, porque todos sabemos que la ley antipandillas era en contra de la Constitución,
y no se obtuvo. Aquí estamos jugando lastimosamente muchas veces con cuestiones políticas, pues, y es evidente, pues venimos de una elección, vamos hacia una elección presidencial. No quiero decir con esto que unas medidas extraordinarias no funcionen. Sin embargo, no deben de ser perennes, pues, porque eso nos da a entender que el Estado ha entregado totalmente el territorio a estas estructuras criminales. Y es importante recalcar que para atacar este flagelo que está gobernando El Salvador desde hace años atrás, no necesariamente con el actual gobierno, ha venido mutando a través del tiempo. Ya tenemos como una guerra de baja intensidad, como lo mencionaba en su momento el ministro de Seguridad, Munguía Payés. Inclusive son insurgencias criminales que ya tienen componentes, elementos político, económico, y obviamente lo dice el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, que hay cuestiones políticas y que por tal razón también no se permiten prórrogas de estas medidas. Para nadie es un secreto. Hemos tenido políticos, alcaldes vinculados a estas estructuras criminales. Tuvimos la tregua antipandillas con las pandillas en el 2012 con el gobierno de Mauricio Funes, y esto es preocupante porque le estamos dando un estatus político a criminales, ¿no? Hemos tenido la operación Tecana, la operación Jaque, donde vemos cómo se ha diversificado. Tenemos cantidades enormes de dinero, negocios que ellos administran, que inclusive hay personas que no son netamente pandilleros, al igual que ellos, pero se han metido a un asocio con ellos. ¿Para qué? Para que les permitan trabajar siempre en su negocio y a la vez incluyéndolos a ellos en sus actividades aparentemente legales. Hoy tuvimos la audiencia, si no me equivoco, de la operación Jaque, y es triste y preocupante ver que no podían identificar a un reo en los centros penales, no sabían dónde estaba. ¿Qué mensaje le estamos dando a la población? Y esto no es culpa de los medios de comunicación, no es culpa que los analistas estemos diciendo esto en televisión, en medios escritos, sino que es algo que está pasando. Lastimosamente aquí la policía, como es la más visible en la que lucha contra el crimen, son los más atacados, y lamentablemente porque la policía se esmera por hacer un gran esfuerzo, pues, y lo está haciendo, muchos de ellos. Y la parte judicial, la judicialización, los centros penales no están poniendo su granito de ayuda en este caso. Es muy lamentable, Carlos, porque recordemos que todo es concomitante, es una cuestión tan holística que tiene que ver la parte preventiva, de represión y de reinserción. Hay proyectos internacionales muy buenos, el proyecto SARA de Estados Unidos, hay uno muy bueno que lo implementó una ONG italiana en Bolivia, el proyecto Monto, con sus siglas en italiano, el cual da una atención a los privados de libertad en el aspecto psiquiátrico, sociológico, psicológico. ¿Por qué? Porque la reinserción no significa solamente enseñarles a hacer manualidades, ponerles trabajos de carpintería. La reinserción va a atacar o a trabajar la parte de la salud mental. Recordemos que los psiquiatras lo dicen, hay personas que han llegado a un límite que se le conoce como el punto de no retorno. Hay personas que no son ya tratables psicológicamente, psiquiátricamente. Y muchos de nuestros privados de libertad lamentablemente puedan estar en esa situación y no lo sabemos porque no hay unos especialistas que nos den ese diagnóstico aquí en nuestro país. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de si estas medidas han funcionado o no. También qué nos dice la operación Jaque, porque solo vemos el resultado de repente del operativo, pero qué nos dice de las actividades que estaban realizando. Y lo otro es que me están dejando el sabor de que básicamente ni los controlamos afuera en la calle, siguen controlando los territorios, a los que arrestamos no los podemos condenar porque no los podemos judicializar bien los casos. Encima los que están adentro en la prisión, muchos de ellos están alcanzando el punto del no retorno. Entonces, ¿cómo corregimos este problema? De eso y más hablamos al volver. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, quisiera cerrar esto de las... Bueno, tal vez no cerrarlo, pero tengo una duda, coronel, y es lo siguiente. Estas medidas extraordinarias, la de incomunicar a los reos en las prisiones para que no pudieran transmitir las armas, las órdenes, debo decir, ¿realmente funcionó? ¿Fue sumamente efectivo? Y si fue sumamente efectivo... ¿por qué vemos entonces incrementos de homicidios en nuestros territorios? Sencillo, porque lo que dije al principio, se cortó los mandos de los centros penales hacia afuera, pero eso no evitó de que surgieran nuevos mandos también en las pandillas.
Entonces, el hecho de que esto es como una hidra de muchas cabezas, se cortaron unas, surgieron otras, y era de esperarse, eso era de esperarse. Por cierto, cuando hablamos de la incomunicación y conversando con el ministro de Justicia y con el director de centros penales, cuando estuvimos discutiendo la prórroga de estas medidas extraordinarias, hablábamos que es que una forma de incomunicar para evitar que se manden los mensajes es como en otros países, y para eso les hemos estado dando recursos de los grandes contribuyentes y de las telefónicas al gobierno. ¿Para qué? ¿Cómo se hace en otros países? Se pone un vidrio en la que puede llegar el familiar para reos de alta peligrosidad, en la que por teléfono se puede estar comunicando y alguien escuchando lo que están diciendo, ¿verdad? Eso, y así es, también no se corta completamente ese vínculo familiar entre sus hijos, porque hablando de los hijos, y cuando ustedes hablaban de, todo el mundo habla de prevención, pero jamás he escuchado de nadie, y ustedes que son expertos en esto, yo les pregunto, ¿han pensado ustedes en los hijos de los delincuentes? Yo, por experiencia, les digo que cuando nosotros ingresábamos a las casas, por cierto, nosotros teníamos prohibido durante el conflicto de las 18 horas a las 06, no podíamos ingresar a las casas. Hoy sí se puede. Pero entonces a la 1 o 2 de la mañana que se rompe la puerta, se entra. No estoy criticando el procedimiento, porque es la vida también de los policías. Pero cuando digamos, el padre de familia es el delincuente y se resiste a la captura, y hay que someterlo. Los hijos están viendo que a su padre, a su ídolo, para ellos no es delincuente, a su ídolo lo están maltratando porque se lo puso a la autoridad y había que someterlo de alguna forma. Esos niños van a ser potencialmente delincuentes por odio a las autoridades, porque vieron maltratar a su papá y vieron que a su mamá la pusieron boca abajo, tal vez con ropas menores, etc. ¿Se ha pensado en esa prevención? Casi nunca. Se habla de prevenir a los niños en riesgo, se habla de rehabilitar, pero jamás se ha hablado de esos jóvenes que son delincuentes, repito, delincuentes en potencia por lo que han visto de cómo se llama, por el concepto que se forman de las autoridades. Por cierto, cuando se habla en política criminal existe la prevención, el combate, la rehabilitación, pero es más popular hablar solo de represión. Sí. Con los recursos que se obtienen de las grandes contribuyentes y las telefónicas, cuando hablamos de prevención, todo el mundo, no, esto tiene que ir para el combate. No, señores, si no se previene y solo se captura, ¿dónde lo vamos a tener? Si no se rehabilitan a los que se pueden rehabilitar, porque hay unos también que no tienen retorno, ¿en dónde los vamos a tener? Pero hay otra cosa más importante que usted mencionó, licenciado. Y por cierto, como presidente de la comisión, lo hemos estado haciendo y lo vamos a reiniciar, que siempre pedíamos las estadísticas a la Policía Nacional Civil de las capturas en flagrancia, capturas por orden judicial y administrativa. Con eso nos íbamos a la Fiscalía para preguntar de todas esas capturas cuántas se habían convertido en casos. ¿Qué significa convertido en casos? Que muchas veces no todas llenan los elementos de prueba suficientes para que se puedan convertir los casos y llevar a los tribunales. Y le pedíamos a la Fiscalía que de todos esos casos, cuántos en los tribunales se había decretado de prisión formal y cuántos se había liberado. ¿Por qué? Porque primero, el trabajo que haga la Fiscalía en esos procesos. Pero una cosa más importante, les pedíamos en qué tribunales, no obstante que la policía y la Fiscalía alegaban que había elementos de prueba suficientes para su detección, salían libres. Y con eso nos fuimos a la Corte Suprema de Justicia a preguntarle al señor presidente, a los miembros de la Sala de lo Penal, qué auditorías hacen. Fíjense bien, qué auditorías hacen sobre casos y sobre tribunales en donde se sospecha que, ya sea por temor o por otras circunstancias, están dejando libre a los delincuentes, no obstante las pruebas que... Para muestra un botón. Sí. Hace poco salió una noticia que se capturaron unos individuos uniformados de policía asaltando, y la noticia fue que los dejaron en libertad. Yo no puedo decir si es correcto y es incorrecto lo que hizo el juez, porque no he tenido a la vista las pruebas de cargo y descargo, pero con eso nosotros estamos haciendo un seguimiento de que si los instrumentos como diputados estamos dando se están cumpliendo.
y normalmente no se cumple. Uno de los casos por los que siempre salen libres los delincuentes es porque intimidan o aniquilan a la víctima o testigo. Hace más de 10, 12 años en el Código Procesal Penal pusimos el anticipo de prueba testimonial, que cuando exista el peligro de que la víctima o testigo no pueda dar testimonio posteriormente porque pase una amenaza o lo que sea, que inmediatamente con el defensor a la par tiene que tomarse el testimonio a esa persona y nunca más llamarla a testiguar, pero no se está cumpliendo. Y hay veces que nos disgusta porque dicen los diputados, no es que los diputados solo hacemos leyes, no vamos a judicializar, no vamos a capturar. Y yo aprovecho otra vez lo que le dije una vez, un día hagamos un programa con teléfono abierto para que la gente nos diga, mire, ¿por qué no han hecho ustedes una ley para tal cosa? ¿Por qué no han hecho para otra? Leyes existen, la aplicación es la mala. Ok, ahora, esto realmente te deja como perplejo, ¿no? Si la policía, digamos, no está haciendo su labor como debe de hacerla, ¿no? O la hace demasiado efectiva, de acuerdo a algunas personas, ¿no? Por el otro lado, la Fiscalía no utiliza, digamos, las herramientas que se le han dado. Luego, los casos que se judicializan, entonces se caen. Entonces, de repente, tú decías que en la presidencia de Francisco Flores fueron 20.000 arrestos, algo así. Casi 20.000. Sí. 20.000 y realmente solo quedaron presos, ¿qué? Como 2.000 personas. Como 2.000 personas. Sí. Es que la represión, como te lo mencionaba hablan las estadísticas, inclusive la Organización Panamericana de la Salud en su momento determinó que había sido un fracaso rotundo en el Triángulo Norte, no solamente en El Salvador, porque cuando se aplicó esa política criminal de la mano dura y super mano dura, de un 50 se pasó un 60% de la criminalidad en cuestión del aumento. El problema es, Carlos, que aquí hay que hacerlo de una manera más autocrítica, un diagnóstico más concreto, más específico y más sistematizado, así como lo hacen otros países. Ejemplo, Estados Unidos, el país del norte, en el 2004 creó la ley National Force, en la cual comenzó a atacar este flagelo de las maras y pandillas en Estados Unidos de una forma más frontal, más sistemática. Inclusive en el 2012 ya se les catalogó al nivel de la mafia, de estas mafias como los Yakuza, los Zetas, estas organizaciones de narcotráfico. Es decir, que ya suben un peldaño más. Esto viene a resultar que su ataque va a ser de una forma totalmente diferente. Lo que decía el coronel, que la justicia no se está cumpliendo. No estamos ante unos criminales comunes y corrientes. Esto no es delito de oportunidad, delito común. Es decir, que la audiencia debe variar también. Es ahí donde ese equilibrio, esa ambivalencia no se logra estandarizar de una manera más real en la parte judicial también, porque tú lo dices, todo viene a recaer en la PNC, porque es la que da la cara visible. Pues la represión es la mayor, tiene bastante inmediatez en los medios de comunicación. La parte preventiva no es noticia, no trae réditos políticos, y es lamentable porque es donde se debe de forjar a los nuevos ciudadanos. Los niños que mencionaba usted, que los hijos de los pandilleros no necesariamente van a tener una aversión hacia la policía porque someten a sus padres, sino que ellos heredan el negocio, que esas estructuras tienen una jerarquización bien determinada. Y el punto es que hay que diferenciar también la seguridad pública de la seguridad ciudadana. La seguridad pública son los actores del Estado facultados constitucionalmente, pero la seguridad ciudadana ya incluye empresa privada, ONG. El problema es que muchos políticos no quieren que gente externa, empresa privada, ONG, entren porque la fiscalización es un poco más transparente. Y eso creo que hay que irlo trabajando para que tener una mejor apertura a la población salvadoreña, y eso le va a dar mayor credibilidad al trabajo que hace el gobierno, cual sea, pues porque estamos a las puertas de una elección y puede que cambie, puede que no, pero el problema ahí está y se va a heredar una maraña de delincuencia bastante grande. Ahora, ¿qué nos dice, Sofía, el resultado, digamos, de estas operaciones como la Operación Jaque o la Tecana o la Operación Libertad, donde ya no solamente arresta gente, porque la gente está acostumbrada de repente a verlo ya cuando los transportan a los tribunales, pero tal vez no de repente todo lo que tenían en assets, en bienes? ¿Qué es lo que nos dice eso? Estamos viendo ya una mutación de ser, como decía Luis, tal vez, no sé, hace 20
20 años, delincuentes comunes a realmente a familias organizadas para el crimen? Totalmente, las pandillas se han sofisticado, pero no ahorita en los últimos años, sino desde hace bastante tiempo con todas las políticas públicas que se han implementado. De hecho, las pandillas son lo que son en parte por las políticas que se han venido implementando durante los últimos 15 años. Ese encarcelamiento masivo que tú mencionabas, Luis, realmente lo que ayudó fue que las pandillas crearan una jerarquía mucho más típica de una organización criminal, ¿no? Antes eran organismos mucho más volubles, caóticos, pero desde entonces hemos visto que hay una jerarquía y que hay un poder un poquito más vertical, ¿no?, dentro de las pandillas. Pero lo que aprendemos de Tecana y de Jaque es que el grueso del ingreso de las pandillas, al menos en El Salvador, en torno a un 80%, es la extorsión, y que realmente combatiendo la extorsión se permite quitarle a estos grupos criminales un enorme flujo de ingresos que está llegando en ese sentido. Y yo, teniendo el ejemplo de Guatemala un poquito más cercano, me alegra decir que allá se ha avanzado mucho en ese sentido. Realmente la Fiscalía está trabajando muy bien, sobre todo a nivel de coordinación con la Policía Nacional Civil allá, para dirigirse realmente a lo que les duele a estos grupos criminales, que son la extorsión, y es de lo que comen básicamente. Una extorsión que es muy curioso porque no es la extorsión millonaria, ¿no?, sino que es un dinero que se reparte de forma casi a pedacitos en todas unas familias. Es lo que llamamos en uno de nuestros informes anteriores una mafia de pobres, ¿no?, porque realmente el dinero que llega a esas familias de la extorsión, que muchas familias en El Salvador desgraciadamente viven de estas actividades criminales, pues es ínfimo, ¿no? O sea que al final es... ¿Tenemos cifras de cuánto realmente? Porque a veces cuando entrevistamos, por ejemplo, a los asociados de las empresas de autobuses y te dicen el nivel de extorsión para nosotros es de 20 millones, 30 millones de dólares. ¿Te imaginas entonces tú que fruto de esta millonaria extorsión ellos estarían viviendo sumamente bien? Pero me estás diciendo que es al contrario, que tienen realmente una ínfima cantidad la que llega a buena parte de estas familias. Ajá, es que aquí hay que dar un paso atrás y realmente ver la magnitud del problema en este país, que a veces es difícil verlo. No existen cifras, ojalá tuviéramos más, como decía el coronel, pero se calcula, según datos del Ministerio de Defensa, que hay 75.000 pandilleros activos con un colchón social de 500.000 de personas. Eso es en torno a un 8% de la población de este país. ¿Cómo no? Aunque recauden millones, realmente, por desgracia, hay mucha gente que vive de esa actividad criminal. Y desgraciadamente hay que mirar a temas estructurales en este país como la injusticia social o la falta de oportunidades, que tienen mucho que ver con los niveles de criminalidad en este país. Ahora, operativos como Jaque, ¿crees tú que esa táctica o esa estrategia que está siguiendo nuestra Policía Nacional Civil es la adecuada para de repente quitarle el agua al pez? Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que se deberían trabajar más es la investigación, ¿cómo se dice?, científica, que es básicamente que cuando uno llega a un juicio haya pruebas científicas, haya grabaciones, haya escuchas cuando vayan a enjuiciar a alguien. Es muy difícil tener juicios justos y un sistema judicial que funcione cuando en torno a un 90% de las pruebas que se usan son testimonios, son gente que platica, sí, yo vi a esta persona hacer esto. Realmente no se puede sostener un sistema justo así. Realmente habría que fortalecer esa investigación que llamamos nosotros pues eso, de pruebas científicas en la policía. Sí, eso que menciona Sofía es muy cierto, porque todos sabemos aquí en nuestro país la operatividad de la Policía Nacional Civil es bastante efectiva. Operación Jaque, Operación Tecana, Cártel de Texas, se desbarata estructuras bastante bien cimentadas, organizadas, con un sistema jerárquico grande, que inclusive muchas veces lamentablemente hay gente policial también colaborando con ellos, pero los casos se caen ahí en la cuestión científica. La investigación no llega a robustecer de tal manera que quedan libres, pues. Y es ahí donde es el problema, porque estos vienen a la calle con un poder inclusive ya político y mayormente económico. Inclusive hemos estado viendo también a la inversa, un envío de dinero. En la Operación Tecana se tuvo el caso de un cabecilla que recibía las extorsiones que hacían en Santa Ana, en Estados Unidos. Es decir, hoy no lo tenemos ni como fue al inicio, que Estados Unidos envía dinero, sino que él dirigía la clica o la pandilla de este tipo. Aquí podemos ver cómo ya tiene esa característica transnacional. El caso de España, en el 2012 también hubo una operación en la que se desbarató a 35 pandilleros, más que eran de la MS, por cierto.
Ahí podemos ver cómo esta estructura criminal es la que está mayor organizada. Su jerarquía tiene tal poder que ha emigrado a otros países, Triángulo Norte, Estados Unidos, España, inclusive en Australia, y están tratando de implementar políticas de prevención. Ahí podemos ver cómo estos países de primer mundo tratan este flagelo antes de verse reflejados en el espejo que tenemos actualmente. Aquí en El Salvador la extorsión es la que les permite a ellos, al igual que el control territorial, una mayor movilidad para su índice delictual. Por ejemplo, Fusades hizo un estudio el año pasado acerca de las extorsiones y la microempresa es la más golpeada económicamente. Recordemos que si la seguridad no la da el Estado y no hay algo que la cuerpe, la parte económica quiebra, pues se viene en picada. El turismo cae, todo va relacionado, pues van en la misma arista, y es de ponerle mucho ojo a eso, porque si el microempresario, aquel que busca emprender un negocio porque no tiene un empleo formal, porque sabemos que no hay casi, cuesta encontrar trabajo, y lo golpean con una doble tributación, la formal y la informal. Y la extorsión, que si no se hace desaparecer, va a ser muy difícil, porque recordemos que en política está el poder real, y el poder real es el económico, y el poder formal es el poder político. Y si ellos tienen una capacidad económica para comprar voluntades, ahí vamos a tambalear como un Estado de derecho. Ok, antes de ir a la pausa, una pregunta más para ti, Sofía, y es la siguiente. Operaciones como la Tecana o Jaque o la Operación Libertad, digamos que nosotros encontramos a este grupo de pandilleros y arrestan que 20, 30, etcétera, pero hablábamos de 75,000 y luego hablábamos de 500,000 personas, ¿no? Pero los 75,000 que son activos, estas personas que se arrestan en estos operativos, ¿son realmente organizaciones que son significativas de las pandillas o son, digamos, los más sofisticados que han llegado a ese nivel como para poder organizarse de esa manera? Es decir, ¿son grupos dispersos? Bien, o sea, realmente lo que aprendemos de Operación Jaque y Tecana es que están bien sofisticadas las estructuras criminales, que es lo que decíamos antes. Pero sí, o sea, al final lo que hay que hacer es seguir adelante con ese tipo de operativos que, como digo, van realmente donde le duelen a estos grupos criminales. No sabría decirte en este momento. Ahora, coronel, tenemos información en ese punto, es decir, estos operativos nos muestran que hay muchas organizaciones criminales dentro de las pandillas, es decir, de crimen organizado, digo yo, pues porque obviamente los pandilleros son criminales, ¿no? Pero si hay familias, así como las que vimos, y si estas son numerosas, es decir, si tenemos 20, 30, 40 o 50 organizaciones organizadas dentro de las pandillas. Pues debería. Esto lo que nos demuestra primero, y ojalá que nos estén viendo también personas que han sido parte de estas organizaciones, de los que beneficiaron a los de la Operación Jaque y todos ellos. Significa que ellos se están exponiendo con las extorsiones y el dinero lo están gozando otros, ¿no? Porque, como ustedes decían, ¿cuánto les dan a cada uno? ¿Con cuánto viven de la extorsión? ¿Cuánto es que agarran estas personas para que tengan todas esas millonadas? Que dicho sea de paso, fíjese bien, han sido capturadas con la ley de extinción de dominio. Una ley que dimos hace 5 años más o menos, que hasta ahora se está aplicando. Por eso yo felicito al señor fiscal general de la República y le adelanto, yo te voy a dar mis votos para su reelección porque para mí está haciendo un buen trabajo. Fíjense que si se hubiera investigado por lavado de dinero, por extorsión, por cualquier otro delito, no los hubieran capturado, porque son tan encubiertos las operaciones que ellos hacen, con testaferros y todo, de que apareció una persona con hoteles, otra persona con restaurantes, otra. Entonces usted veía, no podía comprobar que eso era ilícito, a no ser por la ley de extinción de dominio, que le dijeron a la señora que de la noche a la mañana vivía en una casa humilde y todo, y de repente aparece con un restaurante de lo más caro, y ¿de dónde sacó los recursos? Ahí entra la ley de extinción de dominio. Pero bien, regresando a su pregunta, deben de haber. Yo tengo experiencia porque estuve combatiendo la delincuencia también cuando estuve de alta. Yo estuve en la Guardia Nacional
en la Policía de Hacienda y en la Policía Nacional. Déjeme tenerlo ahí, coronel. Cuando regresemos de la pausa, complementamos la idea, pero me la están pidiendo. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto, coronel Armendariz. Entonces complementamos la idea. Sí, le decía que en la época con experiencia, cuando yo veo redadas de 60, 70 personas, no soy quien para juzgar porque no estoy en los zapatos ni del fiscal ni de la policía, a mí me parecía que no era la mejor forma de proceder contra la delincuencia. Porque al momento de la individualización, ¿no?, para identificar el delito, no todos dirigieron, no todos actuaron, inclusive puede haber hasta iniciados ahí, y muchas veces de tantas personas que después salen libres casi todos. Nosotros actuamos que de repente se sabía que había un cabecilla de banda, se actuaba sobre esos y se continuaba con los sistemas de inteligencia para actuar sobre los que llegaran a ocupar los cargos de los que habían sido capturados. Así hubiéramos tenido 3, 4, hasta 12 personas que asumieron el mando de esa y los demás se dispersaban. Pero bien, como digo, no estoy en esto y soy diputado, no soy oficial de inteligencia como lo fui, y no podemos criticar porque no es lo mismo, como decía mi abuela, no es lo mismo verla venir que platicar con ella, ¿no? Pero eso es lo que seguimos nosotros recomendando. Y por cierto, quiero retomar algo que dijo el licenciado también. Hace más de 6, 7 años, cuando el doctor Fortín Magaña era el director de Medicina Legal, yo presenté una iniciativa para la creación del Instituto de Ciencias Forenses, que fuera autónomo, ¿no? Sí. Para poder, ¿por qué? Porque muchos de los casos se caen porque al eliminar a la víctima o testigo, se pudo ver si se le diera a la prueba científica recabada la validez que debe ser, o tuviéramos el instituto, con un cabello, cualquier cosa, se podía decir, no es necesario que venga el testigo, sino que con esto se puede proceder. Pero en aquel entonces no le hicieron caso. Gracias a Dios, algunas cosas las retomamos en el Instituto de Medicina Legal y que bien las implementó el doctor Fortín Magaña, quien lamento que no esté en ese lugar porque ha sido un excelente trabajo. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, quiero que pongamos en pantalla, y nos sirve como mi introducción a este, de hecho. Esta es la cuenta oficial de la Fiscalía General de la República en el Twitter. Este video básicamente nos muestra el momento en el que se encuentran $16,600, una suma de dinero que se encontró en la casa de la comunidad San Luis 3. La vivienda preliminarmente se dice que es de un pandillero que estaría recluido en un centro penal. Bueno, entonces, Sofía, vemos como, una vez más, hablamos de mucha plata, no cualquier persona puede tener esa gran cantidad de dinero, ¿no? Bueno, quiero que pongamos en pantalla la tasa de homicidios que tenemos en El Salvador. Esta es una tabla que se elaboró, o una estadística que se elaboró con las fuentes de la Policía Nacional Civil, del Programa Nacional de las Naciones Unidas y también del Crisis Group. Y quisiera que nos explicaras, Sofía. Bueno, básicamente nosotros en los primeros meses del 2017 hemos observado lamentablemente un repunte de homicidios en comparación con el año pasado. Es interesante poner en contexto este repunte porque es cierto que el año pasado fue bastante tranquilo, entonces siempre que vamos a ponerlo en comparación con las cifras del 2017, pues siempre van a salir un poquito más altas. Pero por otro lado, creemos que es muy importante tener en cuenta que a pesar de que ha habido una reducción de homicidios estable en los últimos 2 años, sí hemos visto ciertos repuntes en algún momento del año pasado. No sé si te acuerdas que en septiembre del año pasado hubo 435 homicidios durante septiembre, solo el mes de septiembre. O sea que de repente vemos estos picos que nos recuerdan que realmente no existe una bajada sostenible de los índices de homicidios. Y si volvemos a la gráfica, tú vas a observar que no hay 2 años seguidos en los que este país haya conseguido reducir los niveles de homicidios de una forma, como te digo, sostenible. Hay subidas, hay bajadas, pero los ciclos nunca pasan de los 2 años. Ahora, ¿a qué le atribuyen ustedes esto? Porque
yo he escuchado diversas hipótesis. Una, por ejemplo, que es, no, esto es producto de la lucha entre los mismos pandilleros por el control del territorio. Otros dicen, no, lo que pasa es que aquí se ilustra, por ejemplo, el hecho de que también la policía está siendo más efectiva. ¿A qué realmente se le puede atribuir el que aparentemente el Estado no tenga el control sobre cuánta gente se está matando en este país? Bueno, el tema es que las pandillas han ido creciendo exponencialmente su número de miembros, mientras que los planes, las políticas públicas para combatirlas han ido cambiando. Mano dura, Plan Salvador Seguro, en fin, han ido cambiando. Ha sido una tras otra las estrategias de seguridad, pero no ha habido una estrategia que ha estado en el tiempo, a largo plazo, que haya sido capaz de reducir los homicidios en el largo plazo. No ha habido hasta ahora una estrategia integral y sostenible de seguridad, y eso es lo que nosotros pedimos en nuestro informe. Pero mira, al final este país sufrió muchísimas muertes durante la guerra, sufrió desgraciadamente ese pico de homicidios en el 93, 94 durante el posconflicto, luego vino la guerra, luego vino la violencia de pandillas. Quiero decir, no ha parado de sucederse los motivos por los que se han venido incrementando esos niveles de violencia criminal, y hasta que este país no tenga un plan de seguridad integral, multipartidario, es decir, que independientemente de quién esté en el gobierno se lleve a cabo y sostenible en el tiempo, que aspire a ser largo, de aquí a 5 o 10 años, vamos a seguir viendo estos picos de violencia, porque no va a haber una voluntad política real para combatir el problema. Yo lo asumo el eso. Problema es el control de territorios. Sí. No se puede hacer nada si se llega a limpiar un lugar y después se sale. Aquí hay dos problemas. Y aquí voy a hacer propaganda, durante los gobiernos de conciliación nacional teníamos el servicio territorial. Aquí se quejaban de que había un Estado policiado, ¿no? Y era cierto. En los cantones estaban las patrullas cantonales, en las colonias, y había las escoltas de barrios y colonias, y el Estado era policiado. Había un control hasta el último caserío del país. Hoy ese control lo tienen las paras, ¿no? Por eso es que estamos viviendo lo que estamos pasando. Pero también hay una cosa que no le hemos mencionado. Esto no nace aquí en El Salvador, las pandillas. Eso nace en el país de las ilusiones. En Estados Unidos fue que nacieron las pandillas. Y hay una cosa que hablábamos con el señor ministro, y usted conoce muy bien eso, que tal vez este sector ya se limpió, pero de repente nos deportan 200, 300 delincuentes que vienen bien entrenados de allá y vienen nuevamente a causar el daño. Tanto así que cuando el presidente, el trabajo como presidente de la Comisión de Seguridad, cuando el presidente Trump y el fiscal dijeron que iban a operar, a deportar más delincuentes, no veíamos nosotros ninguna reacción del gobierno ni nada. Convocamos a los 3 órganos del Estado, y de ahí salió una ley que más o menos minimiza ese problema. La ley de control de retornados con antecedentes, que hoy por lo menos hay medidas cautelares para ellos, y antes solo Vamos a tener que hablar de eso, pero coronel, yo tengo mis dudas. Yo viví 16 años en Estados Unidos y no recuerdo que las pandillas fueran tan violentas en Estados Unidos. No sé si por el control de las autoridades o no. Lo que sí da la impresión es que lo que vienen de allá tal vez probablemente traen más prestigio, porque yo viví en Hollywood, yo viví en Virginia, etcétera. Pero no sé si vienen más violentos o más entrenados que los de aquí. Bueno, acuérdense lo que ya existía desde las mafias italianas y todo en Estados Unidos. Y las maras o pandillas allá surgen, por ejemplo, la 18, cada una está identificada, la 13, la 18, por las calles donde vivían. ¿Por qué? Porque inicialmente para protegerse de otras pandillas comenzaron a reunirse, y de esa forma comenzaron a ser violentos. Aquí teníamos pandillas, pero no con la violencia con la que nos vinieron a entrenar aquí en El Salvador. Ok. Ahora, Luis. Sí, es importante lo que usted mencionaba acerca de tiempos de conciliación, ese tipo de control territorial que el Estado mantenía. Hoy deviene en lo que se conoce como seguridad ciudadana, y en prevención de la violencia se le conoce también como buenas prácticas, donde los actores locales, líderes comunitarios, son los que tienen mayor proximidad, así como las alcaldías, iglesias, escuelas. Es decir, ahí estamos hablando de una real seguridad ciudadana, con acuerpamiento de ONG. El BID ha destinado mucho dinero a varios países: República Dominicana, Panamá, Guatemala,
años 2012, 2013, y se han tenido buenos resultados. Sin embargo, hay que dar cuentas también de ello, pues, y si los organismos internacionales nos están pidiendo que no se prorroguen las medidas extraordinarias, que se tengan unos resultados más inmediatos, hay que hacerlo de mejor manera. Pues esa transparencia también en el dinero que nos van a brindar, hay que también rendir cuentas, pues. Pero fíjense que, lo que he escuchado yo de los organismos internacionales, la señora relatora y todo, toman las medidas extraordinarias solo por el hacinamiento y el problema de maltrato de ciertos como de los derechos humanos. Sí. Las medidas extraordinarias no dicen que hay que maltratar, ¿no? Dicen cuáles son las medidas que hay que tomar en casos como estos, ¿va? Por ejemplo, yo lo que le escuché a la señora relatora era el hacinamiento. También tenemos una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de que no exista hacinamiento. Si fuera por resolución, ya diéramos un decreto que está prohibida la delincuencia y no va a haber. Sí. No, es que el hacinamiento, y por eso yo estoy insistiendo en el asocio público-privado, porque no hay que tenerle temor a eso. Es que ahí es donde viene la seguridad ciudadana, porque aquí el diagnóstico, recuerden que el país hay que hacer una focalización del territorio. Lo que tú preguntabas, Carlos, en Estados Unidos tal vez el control territorial no va a ser igual al que tienen acá estas estructuras criminales. Aquí realmente es tan vasto que no te permite un libre tránsito, pues, que la Constitución te lo autoriza. No, pero lo mismo Estados Unidos, licenciado, usted a veces le dice no entre ahí porque ahí es peligroso. Bueno, en las películas será cierto o no, porque yo nunca he comprobado que decían que entrar al barrio chino era peligroso por las mafias, ¿eh? No sé si será cierto, pero cuando yo había ido a Estados Unidos me he dicho no vaya por tal lugar ahí en Los Ángeles porque ahí es peligroso. ¿Qué significa? Que es territorios también como aquí. Ok, con ese vamos a irnos a la pausa. Vamos a hablar cuando regresemos acerca del rol que juegan esos deportados de los Estados Unidos, así como las cifras que tenemos de ellos. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, nos habíamos quedado entonces en la influencia que de repente pueden tener los pandilleros deportados de los Estados Unidos. Quiero que pongamos en pantalla una de las gráficas que nos dice acerca de las deportaciones anuales que se da, pero por motivos penales, y los homicidios también en áreas con alta y baja presencia de las pandillas. Esto abarca los años de 1994 al 2010. ¿Nos puedes explicar, Sofía? Sí, bueno, estos son datos históricos, esto no es nada reciente, pero nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer una correlación entre deportados con antecedentes penales, principalmente pandilleros, y número de homicidios. Es decir, si históricamente el hecho de que Estados Unidos deportara más gente implicara en que había más homicidios, y eso es precisamente lo que probamos en esta gráfica, que a más deportación en su día, sobre todo como puedes ver durante los años 2000, a más deportados, más homicidios. Y esto no es nuevo, o sea, El Salvador es un país extremadamente vulnerable a las políticas migratorias de Estados Unidos, y desgraciadamente pues ahora mismo lo tememos y lo vemos muchísimo más con toda esta política tan beligerante que tiene la administración Trump respecto a los salvadoreños especialmente. Nosotros por lo que abogamos en el informe que sacamos recientemente es que a este país va a llegar probablemente en los próximos años, si cuentas los del TPS, los hijos del TPS, se supone que son alrededor de 200.000 personas los beneficiarios del TPS, pero sus hijos son alrededor de 197.000. Si le sumas eso a los beneficiarios del DACA y a los salvadoreños que tienen órdenes de deportación, estás hablando en torno al 500.000 de personas que podrían llegar a El Salvador en los próximos años. Y nosotros nos preguntamos cuál es la estrategia del Estado y qué va a hacer la Asamblea Legislativa para poder recibir a estos deportados. Obviamente la responsabilidad no es únicamente de El Salvador. Estados Unidos tiene mucho que hacer, la comunidad internacional tiene mucho que hacer, pero esto debería ser una prioridad y estar arriba del todo en la agenda de la Asamblea Legislativa. Ahora, en esa gráfica histórica que nos mostraste,
básicamente más deportados, más homicidios. ¿Implica eso que los deportados son per se más violentos o son más dados a ordenar acciones violentas que los que residen acá en El Salvador? Vaya, eso es interesante, porque fíjate que los que deportaron durante los años 2000, que es ese fenómeno de pandillas que se exportó, porque originalmente es estadounidense, esa es una situación completamente diferente a la que tenemos ahora. Probablemente los deportados que recibamos serán gente como tú y como yo, que no han cometido un crimen, como muchos han saltado un semáforo, pero que ni por mucho son pandilleros. ¿Eso quiere decir que están a salvo? No. Si llegan a este país, desgraciadamente las condiciones de criminalidad que tenemos van a ser victimizados. Es decir, que no van a llegar pandilleros en masa no quiere decir que no suponga eso una amenaza tremenda para la sociedad en general. Si una mujer que es deportada, que viene con su hijito, quiere abrirse un negocio, probablemente sea víctima de una extorsión. Y su hijo quizás, si vive en un barrio que desgraciadamente esté controlado por grupos criminales, podrá ser incitado a entrar en uno de ellos. Quiero decir, las amenazas están ahí y es responsabilidad, entendemos nosotros, de la clase política y de la comunidad internacional tener un plan para acoger a todas esas personas. Ahora, en tu experiencia, Luis, estos deportados que vienen de los Estados Unidos, ¿son más violentos que los que residen acá en el país o son más dados a dar órdenes para que se cometan actos violentos? Recuerda que las leyes en Estados Unidos son de mayor rigor que en nuestro país y eso les impide en cierta medida tener ese grado de deshumanización que tenemos aquí con los crímenes que cometen estas estructuras criminales en nuestro país. Y igual el caso de España, en Valencia, Tenerife, actúan de una forma totalmente diferente. Y me imagino yo que debe ser basado mucho en la idiosincrasia de estas naciones también. El caso de Australia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, el Triángulo Norte es muy similar. Y no hay que enfocarnos, Carlos, solamente en la cuestión del crimen, o sea, mayor y menor número de homicidios. Obviamente es importante. Sin embargo, la forma de ejercerlos es lo que va variando también. Tuvimos en el 2015 un paro a nivel nacional, ordenado por las maras y pandillas. 1000 unidades de transporte no circularon. Es decir, ¿qué grado de poder tienen estas estructuras criminales de lograr paralizar el transporte colectivo y en 24 horas asesinaron a 5 motoristas que no acataron esa orden? Es decir, no hace falta matar a diestra y siniestra para demostrar el poder que tienes de doblegar al Estado. Y en el 2015 lo tuvimos. Hemos tenido situaciones en las cuales le han dado fuego a unidades del transporte colectivo con personas adentro. Las han ametrallado. Es decir, ellos tienen esa facilidad de hacerlo. Tenemos sedes policiales que las acordonan a ciertas horas de la noche para que no sean víctimas de ataques de estas estructuras. Es decir, no es tanto que maten más, maten menos, sino que el control que ellos tienen es una muestra de fuerza de decir, nosotros lo podemos hacer cuando queramos. Ese es el problema. Y esta gente que va a venir, que tal vez no ha delinquido, puede ser presa fácil tanto de ellos para ser extorsionados o para formar parte de sus filas. A no tener un ingreso económico formal, no les va a quedar de otra. Y ellos les establecen esa apertura para que ingresen. Es decir, como que El Salvador desafortunadamente es un país más impune, ¿no? Sí, tenemos muchas leyes que no. Tengo un par de cifras que te quiero dar, Luis. En el 2016, 52.938 de retornados vía aérea y vía terrestre. Esto estoy citando cifras de la Dirección General de Migración. Para 2017 fueron 26.828 retornados por vía aérea o terrestre. Si eso lo comparáramos, digamos, con la cifra de homicidios que tuvimos en el 2016, que es de la cifra, digamos, de los 52.000, realmente hay una correlación que tú pudieras decir, ya vieron, 52.000, miren cómo estamos. Porque también hay que decirlo, los 52.000 no es que todos son pandilleros. No, obviamente no, pues, pero al tener mayor ingreso de personas, el hacinamiento, quieras o no, va a existir. Personas que no tienen, que sus familiares los dejaron acá y tal vez viven en la zona rural, en la cual el actor pandilleril es más, tiene mayor facilidad de acción, pues ya lo controlan mejor. Por eso es importante inclusive que se retoma, yo soy partidario que se retome el ingreso y acuerpamiento nuevamente de la policía comunitaria. ¿Por qué? Comunitaria y la policía rural. ¿Por qué? Porque fue una unidad de la policía creada para ese tipo de
entorno. El entorno rural es muy diferente al entorno de la ciudad y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso hablaba acerca de una focalización de las políticas criminales. Pues no vas a aplicar un plan estratégico de prevención o de ataque a la delincuencia en Sensultepeque que en San Salvador. Son ciudades diametralmente opuestas, pues, y eso es lo que hay que tratar de enfocar. Obviamente no es fácil, pues, y se necesitan muchos recursos. Por eso lo decía muy bien el coronel, el asocio público-privado es imprescindible que se llegue a acuerdos lo más pronto para que se apruebe posible, y se puedan construir más prisiones. Ahora, coronel, hay algo que de repente la gente en casa no entiende, porque no hablan políticos, por decirlo así, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una ley de proscripción de pandillas, es decir, es prohibido ser pandillero en este país. Si nosotros tenemos retornados, digamos, algunos de ellos son personas, digamos, que tuvieron mala suerte y los arrestaron y los deportaron, pero hay otros que son pandilleros. Los que tienen orden de captura en este país, obviamente se les arresta y luego se les lleva a prisión, ¿no? Para que esperen juicio. Pero los que no son, simplemente los dejan ir como Juan por su casa, ¿no? A pesar de ser pandilleros, a pesar de que tenemos una ley de proscripción de pandillas. La pregunta es, coronel, ¿por qué se da esto? ¿Por qué el órgano judicial no aplica esa ley que ustedes aprobaron? Bien, es la ley de proscripción de maras o pandillas, agrupaciones y asociaciones, organizaciones de naturaleza criminal, prácticamente es una ley obsoleta. Tanto así que como presidente de la comisión, yo estaba diciendo, o la actualizamos para que sea positiva, o la derogamos. Porque actualmente lo que aplica la Fiscalía, que es más fácil de probar, es agrupaciones ilícitas, el 345 del Código Penal. Por cierto, cuando lo escuché a usted decir problemas de leyes aquí, leyes tenemos, que las apliquen es otra cosa. Y también tenemos ciertas restricciones. Le va a parecer ilógico, y no sé si usted se recuerda, que nosotros habíamos puesto para el concurso real de delitos, o la pena mayor, era 75 años. La Sala de lo Constitucional nos dijo que teníamos que reducirla porque eso ya era una cadena perpetua que está prohibida por la Constitución y por los convenios internacionales que hemos suscrito. Pero lo que a mí me pareció más increíble fue que aquí la reincidencia no se permite, no se castiga, porque dicen que era como si iban a penalizar el mismo delito. ¿Qué quiere decir? Que si alguien antes mataba a una persona, le caían, por ejemplo, 15 años, y volvía a matar a otra persona, por reincidencia le caía una pena mayor. La Sala de lo Constitucional nos ordenó que quite todas las leyes, quitáramos la reincidencia. Quiere decir que si alguien mata 18 o 20, es como que fuera el primero. Entonces, son cosas que nosotros quisiéramos hacerlas, pero tenemos las manos amarradas. Ahora, y como le repito, algún día yo le sugiero respetuosamente que con compañeros diputados hagamos con el teléfono abierto para que la gente se dé cuenta que no es problema de leyes, no es problema de la Asamblea, porque inclusive le hemos dicho a nosotros, nos reunimos con la Fiscalía, con la Corte Suprema, con todos ellos para decirles qué instrumentos necesitan. Cuando comenzamos con las medidas extraordinarias, el señor fiscal nos dijo, yo quiero reformas a todos estos cuerpos penales. Se los dimos y las está aplicando. Pero si es problemas de leyes, es porque no nos los han pedido. Y sí nosotros, y en el caso mío, con mi experiencia, hemos dado instrumentos que no nos han pedido y que son efectivos. Ok, con esa idea nos vamos a quedar, coronel Armendáriz, Sofía, Luis Contreras, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta noche aquí en 8 Punto. Gracias por la invitación. Bueno, ustedes amigos se quedan con los compañeros de Olimpia 33 Todo Deporte. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.